Buenos días, mi nombre es Celia María Bravo García y soy residente de segundo año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar, aquí en Cádiz. En esta sesión voy a hablar acerca de enfermedades vesículo-ampollosas en dermatología pediátrica. Este es un poco el índice que voy a seguir a lo largo de la sesión. Y bueno, lo primero que quiero que sepáis es por qué se producen estas enfermedades. Se deben a una alteración en diferentes estructuras de cohesión de la piel. En principio, todas estas enfermedades tienen un diagnóstico clínico, siendo importante hacer una buena anamnesis y exploración física. Y en la anamnesis tenemos que ahondar, en el caso de que sea aguda, en posibles desencadenantes, y en el caso de que sea crónica, en que el niño tenga algún antecedente familiar. En ocasiones, aunque no es muy habitual, pues necesitaremos hacer algunas pruebas complementarias como la biopsia. Recordar que la unión entre los queratinocitos se produce por medio de los desmosomas que tienen diferentes proteínas implicadas, entre las que tenemos la desmocolina, la desmogleína, la placoglobina, la placofilina y la desmoplaquina, por ejemplo. Después, la unión entre el queratinocito y la membrana basal, pues hay diferentes estructuras, entre las que destaco el hemidesmosoma, la lámina lúcida, la lámina densa, pero hay otras muchas otras y otras sustancias implicadas, como por ejemplo diferentes tipos de queratina, diferentes tipos de colágeno, y todas estas sustancias que he ido mencionando pues pueden ser dianas para la producción de estas patologías. La he clasificado en estos 5 grupos y realmente voy a empezar hablando más por las hereditarias y por las autoinmunes, no porque sean más frecuentes, sino porque son un poco más densas. Y realmente las más frecuentes en pediatría van a ser las infecciosas y las vinculadas a factor externo, que ya conocemos, como veréis, y las más graves, las agudas por necrolisis epidérmica. Entonces, empezando por el grupo de enfermedades hereditarias, pues voy a hablar de las 5 tipos principales. La primera de todas, la epidermolisis ampollosa hereditaria, es una enfermedad bastante poco prevalente en la que ocurre una ausencia o bien una disfunción de los diferentes antígenos que he ido mencionando antes, que intervienen en cohesión tanto a nivel de epidermis como de la unión dermoepidérmica como de la dermis. En principio, la clínica, pues la piel sería mecánicamente frágil, apareciendo erosiones y ampollas mucocutáneas en esas zonas que hemos tenido un estímulo mecánico, no aparecen de base en piel sana sin ningún tipo de estímulo. Otras manifestaciones cutáneas que veremos viendo en los diferentes subgrupos, pues que pueden asociar serían lesiones miliares, alopecia y distrofia ungueal. Y en algunos tipos más específicos sí que vemos cicatrices atróficas y queratodermia palmoplantar. No solo se afecta a la piel, sino que también se puede afectar el epitelio digestivo, respiratorio e incluso genitourinario. Estas patologías van a aparecer a las horas ya del nacimiento, en zonas de fricción y en piel aparentemente sana. Realmente no vamos a ver todos los tipos porque hay más de 30 y lo que sí que se dividen son en 4 grupos, que es lo que voy a explicar un poco con las diferencias entre ellos, que sería por un lado la simple, que el problema está a nivel de la unión de los queratinocitos entre sí, la ampollosa de la unión o lucidolítica, como su nombre indica, por la lámina lúcida, la ampollosa distrófica o dermolítica, pues sería por debajo ya de la lámina densa, la dermis, y por último el síndrome de Kindler, que es un síndrome mixto. La gravedad va a depender tanto de este nivel de despegamiento como también de su herencia autosómica dominante o recesiva, siendo más grave la recesiva. Entonces, empezando por el primer subgrupo, que era el que unía los queratinocitos entre sí, la epidermolisis ampollosa simple es la más frecuente de todo el grupo. Tiene una herencia autosómica dominante y, por tanto, un curso benigno. Lo más típico es que las manifestaciones son desde el nacimiento, sino que sean tardías cuando el niño inicia la marcha, apareciendo en los pies estas ampollas plantares. En principio, esas ampollas, pues como una enfermedad son un curso benigno, pues son ampollas que curan rápido, no dejan cicatriz y no suele asociar afectación ungueal ni dental. Sin embargo, como he dicho, en cada grupo hay diferentes patologías, entonces eso sería como la forma localizada simple, que de la que he hablado, que es la más frecuente. Pero realmente tenemos otras formas intermedias e incluso severas en las que se afectan otras zonas del cuerpo, por ejemplo aquí la zona glútea, también asocian algunas queratodermia palmoplantar e incluso por una disposición más típica de estas ampollas en otras localizaciones, como un poquito arciforme y demás. Entonces ya pasamos al siguiente grupo, que es la ampollosa de la unión, que el problema está un poquito más abajo a nivel de la lámina lúcida. Y esta sí que tiene en general una herencia autosómica recesiva y por tanto es bastante grave. De hecho, causa la muerte a los meses del nacimiento. Estas ampollas sí que van a ser muchas, van a dar erosiones mucho más amplias, van a curar más lento, van a dejar cicatrices y sí que va a asociar afectación dental y ungueal e incluso de otros epitelios que no son cutáneos. A nivel digestivo, lo más típico es que se asocia con atresia pilórica y a nivel respiratorio con estenosis traqueolaríngea. E incluso se puede asociar con otras patologías ya como síndrome nefrótico o alteraciones de médula ósea. El siguiente grupo, la distrófica, a nivel de la lámina, por debajo de la lámina densa, puede tener, depende de la patología, o herencia autosómica dominante o recesiva. La dominante, pues como hemos dicho, curso benigno y la recesiva un poquito más grave. Y lo más característico, como vemos aquí, es que haya cicatrices que, aunque en esta foto no se aprecian, pues suelen tener lesiones miliares y estas cicatrices van a acabar produciendo una sindactilia con retracción articular. También por toda esta regeneración epidérmica, pues tienen más frecuencia, con más frecuencia producir cáncer de piel. Sí que va a asociar alteraciones dentales y unguiales y en el caso de asociar clínica extracutánea, lo más típico es la estenosis esofágica. Aquí sí que podemos ver en las cicatrices pues algunas lesiones miliares
la localización típica sobre todo en dorso de mano, y esta la he querido poner porque es un subtipo bastante curioso, que es la distrófica pruriginosa, que en principio empieza como lesiones de prurigo nodular, como si fuesen nódulos, sobre todo a nivel pretibial, que al final van coleciendo en estas placas lineales que son bastante pruriginosas. Y el último grupo, el que hemos dicho que es un poco mixto la afectación, es el síndrome de Kindle, que tiene una herencia autosómica recesiva y típicamente vemos una tríada en la que hay poiquilodermia, fotosensibilidad y también atrofia cutánea, incluso aquí produciendo sindactilia. También se pueden afectar mucosas y se forman cicatrices por esta continua atrofia y demás, y por tanto tiene también riesgo de estenosis y de carcinoma epidermoide. Esto no es para que no lo aprendamos, pero quería simplemente destacar que si os fijáis en diferentes subtipos hay alguna característica que es más típica en concreto. Por ejemplo, he mencionado antes la simple localizada, pues típico que sea palmas y plantas. Cuando es un poquito más severa, pues pueden dar ampolla en otras localizaciones y con distribuciones un poco en figuras, y también la queratodermia palmoplantar. También esos tipos que he explicado de pruriginosa, que era la que se parecía al plúrico pero lineal. Pues eso, pues un poquito que hay algunas características más típicas de uno que de otra. Y esto simplemente os traigo para que veáis la de sitios que se pueden afectar, no solo a nivel de mucosa, sino incluso corazón, sistema musculoesquelético o médula ósea. Todas estas enfermedades, importante hacer un buen diagnóstico genético porque nos va a servir tanto para el pronóstico del niño como para consejo genético en el caso de que quisiesen tener más hijos. El tratamiento en principio, como se produce un poco por estímulos mecánicos, pues tenemos que intentar reducir los traumatismos usando ropa holgada, almohadillado de las prominencias óseas, también recomendar los baños con antisépticos como la lejía al 0,05% o el vinagre al 0,25%. Cuando curemos las heridas es importante que no pongamos apósitos adhesivos porque podemos llevarnos la piel, y en principio pues si tiene afectación digestiva pues también una alimentación semilíquida. El segundo grupo es la histiosis epidermolítica, que un poco como su nombre indica, nos puede ayudar un poquillo la patogenia. Realmente esa mutación en la creatina van a tener tanto como función un aumento del recambio, por eso se da una histiosis, y una disminución de la cohesión, y por eso es epidermolítica. En principio, pues aparecen desde el nacimiento niños con un eritema generalizado, y sobre esas zonas pues van a aparecer las ampollas. Suelen ser al inicio zonas de fricción, y conforme pasa el tiempo, al final esas ampollas desaparecen y lo que acaba quedando es esa hiperkeratosis. En principio hay que hacer el diagnóstico diferencial con la que hemos visto antes, la epidermolisis ampollosa hereditaria, en la que, como sabéis, pues no hay ni descamación ni hiperkeratosis, y con la eritrodermia congénita histiosiforme que no sea ampollosa. Aquí podemos ver que coexisten tanto ese eritema y descamación como, o sea, eritemas y despegamiento como la descamación, ¿vale? Más a futuro, sobre todo, ya se queda la descamación, la histiosis. Y pues, al igual que el grupo anterior, pues hay un subtipo recesivo y otro dominante. Y lo mismo, el recesivo un poquito más grave, no de que sea debido a muerte, pero que realmente, por ejemplo, asocia pues, queratermia palmoplantar, la afectación es mucho más amplia y demás. Ya la clodermatitis enteropática, pues sería, se produce una mutación en el transportador intestinal de zinc de manera autosómica recesiva. En principio, aparece al finalizar la lactancia, no sé que sean niños que no se le dé el pecho, entonces aparecería casi desde el nacimiento. En principio, lo típico, pues serían estas placas eritematoescamosas que van asociadas a un despegamiento cutáneo y que tienen un predominio tanto acral como periorificial, da la típica cara de payaso. Además, pues conforme pasa el tiempo, si no se diagnostica, pues puede llegar a asociar por esta diarrea y demás y mala absorción, pues retraso del crecimiento. La incontinencia pigmentaria tiene una herencia dominante ligada al X, por lo tanto, los varones, la mayoría de ellos, pues, van a acabar falleciendo, lo vamos a ver más en niñas, y lo típico es que estas vesículas y ampollas sigan las líneas de Blasco y que además asocie eosinofilia. Tiene tres fases que vamos a ver aquí, que será la primera fase verrucosa, y después tiene una fase macular que es al principio hiperpigmentada y después hipopigmentada. Y ya en la última, que sería la dermatosis acantolítica familiar de Hailey-Hailey, tiene una herencia autosómica dominante, a diferencia de las interiores, se suele manifestar ya en la edad adulta, y al inicio, en la zona intertriginosa, vamos a ver un eritema con ampolla, que con el tiempo al final van a dar placas, incluso con fisuras. Ahora ya pasamos al segundo grupo, que son las enfermedades autoinmunes, que una cosa curiosa es que realmente en los niños apenas hay pénfigo. Realmente, si veis, solo está el pénfigo vulgar, y el resto de los que voy a hablar es del grupo de pénfigoides. Eso es porque en general los niños pues, son bastante infrecuentes y transitorias estas enfermedades autoinmunes, pero en ocasiones pueden aparecer y ser crónicas y graves, por eso tenemos que conocer. En principio, recordad también que el pénfigo, pues como va unido, como va dirigido hacia los demosomas, los anticuerpos, las ampollas serían intraepidérmicas y frágiles, mientras que en el penfigoide, como está la unión dermoepidérmica, pues son subepidérmicas y tensas. Y el penfigoide también, que asocia prurito por esa implicación eosinófila. Y eso, del pénfigo, pues solo voy a hablar del vulgar porque el resto son excepcionales en la infancia. Al igual que los adultos, pues en principio lo más frecuente es la afectación mucosa, sobre todo la mucosa oral, y más de un 50% tienen afectación cutánea. ¿Qué sería lo típico? Pues ampollas flácidas sobre piel normal, no pruriginosa y con Nikolsky positivo.
Ya del grupo de los pemfigoides, el ampolloso de la infancia también es bastante infrecuente realmente, hay menos de 100 casos descritos en la literatura. Y en principio, pues lo que vamos a ver de inicio va a ser una erupción pruriginosa que al final acaba dando estas ampollas que sí que van a ser tensas, y a diferencia de del pénfigo, pues van a tener Nikolsky negativo y no se va a afectar mucosa. Normalmente empieza en abdomen y se va extendiendo hacia extremidades, afectando sobre todo a zonas de flexión, y en el caso de los lactantes, como podéis ver aquí, pues hay un predominio acral. Otra patología sería la dermatosis igea lineal de la infancia, que frecuentemente se dan varones entre 5 y 10 años, y lo más típico es que es idiopática, pero tenemos que descartar que la puede haber producido algún fármaco de introducción reciente. Lo más típico es esta distribución herpetiforme, anular, que se denomina joya de corona, en la que vemos una vesícula, una ampolla central, alrededor de la cual surgen las demás vesículas. También es típico que se afecte la zona genital. Aquí podemos ver otra vez esa distribución típica en corona de joya. Y ya la dermatitis herpetiforme, que es una manifestación, como sabéis, de la celiaquía, en lo que los depósitos de IgA no serían lineales, sino granulares. En principio, estas pápulas y vesículas pruriginosas suelen estar en cuello y hombro, también en la zona de extensión, y como podéis ver aquí, aquí por ejemplo, la rodilla, que es zona de extensión, y la zona glútea y sacra. Y ya por último, la epidermolosis ampollosa adquirida, que el autoanticuerpo va dirigido contra el colágeno tipo 7 y entonces va a tener tanto clínica típica de penfigoide, perdón, con ese prurito y demás, y también, si os acordáis de las enfermedades hereditarias que he mencionado antes, pues también tiene características como, por ejemplo, que aparecen sobre todo tras traumatismos, que se suele asociar también lesiones miliares en esas cicatrices, que a veces también hay alteraciones unguiales, y el predominio de esta patología siempre es acral, por eso he puesto aquí una foto de las manos. Y ya pasamos a la parte de la sesión que es menos densa, que realmente son igual de importantes, lo que pasa es que la mayoría las conocemos. El grupo de las enfermedades infecciosas, pues saber que son las más frecuentes en la infancia de las que producen la vesícula ampollosa, y voy a hablar principalmente pues, de algunas alteraciones virales y bacterianas que las producen. El herpesvirus ya lo conocéis todo, el 1 y el 2, en función, aunque esto es un poco relativo, de si es orolabial o genital, importante que el tratamiento se vista oral en las primeras 24 o 48 horas y que dura solamente un día. Podríamos dar valociclovir 2 gramos cada 12 o dosis única de fanciclovir. El tipo 3 es el que da el herpes zóster y la varicela, que también conocemos. En el herpes zóster, el tratamiento lo deberíamos instaurar en las primeras 72 horas y sí que tiene mayor duración, de unos 7 días. Y esas vesículas del dermatomo, como ya sabéis, pues también pueden dar en ocasiones lesiones pustulosas o incluso ampollosas, igual que los adultos. Y cuando se produce la varicela, pues básicamente lo que ocurre es que tendríamos en primer lugar en la zona de la cara suele iniciarse unas maculopápulas que son tanto eritematosas como pruriginosas y que al cabo de unas 12 horas ya se acaban generalizando y ya se darían la siguiente fase, que son ya la aparición de estas vesículas con un halo rojo que se conocen clásicamente como gotas de rocío en pétalo de rosa. Estas vesículas van a dar pústulas y costras y va a acabar curándose solo en unos 7-10 días. Importante que se pueda afectar la mucosa oral y que en realidad coexisten diferentes estadios de la lesión y que esas vesículas pues, suelen tener un centro umbilicado. Otro virus que puede producir estas enfermedades son los enterovirus, lo más típico es que sean por Coxsackie, sobre todo el mano boca-pie, que como su nombre indica, pues afecta principalmente esta zona, aunque también puede afectar zona genital, y en ocasiones en las uñas por afectación de la matriz pues se da nicomadesis. Cuando afecta a la boca se conoce pangina y una cosa para diferenciarlo del virus del herpes simple es que no se suele afectar la lengua ni tampoco las amígdalas. Aquí vemos que en ocasiones la afectación, pues no solo mano, boca, pie, sino que, por ejemplo, aquí afecta también a la pierna, este también tiene bastante más extensión. Y ya pasando a las bacterianas, pues sobre todo el impétigo, que es más frecuente en los niños, como ya sabéis, sobre todo porque es muy contagioso y también porque su piel es mucho más frágil. Y en principio suele ser por áureo o por piogenes beta-hemolíticos. Hay dos subtipos que ahora veremos. Y lo más importante también que quería destacar es que el tratamiento es igual de eficaz, ya lo demos tópico o oral, y que elijamos uno y otro, pues depende un poco también de la extensión, sobre todo, no tanto de la eficacia. Los dos tipos, como he dicho, el no ampolloso y el ampolloso, es mucho más frecuente el no ampolloso, que es el típico que vemos en niños, el ampolloso en el caso de pediatría, pues es más frecuente que sea de los neonatos. Lo típico es que afecte a la zona alrededor de la boca y de la nariz en no ampolloso, y el otro pues suele originarse en zona intertriginosa y al final se acaba extendiendo a las extremidades, al perine, etcétera. Aquí es la típica que la vesícula va a acabar dando una costra melicérica y aquí la vesícula lo que va a dar es unas ampollas que cuando descaman pues da el típico collarete de escama alrededor, pero no da esa típica costra melicérica del ampolloso. Y de complicaciones destacar en el no ampolloso que el piogene puede dar la glomerulonefritis postreptocócica y el ampolloso que cuando es por el áureo se produce una toxina exfoliativa. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que puede dar al final esa toxina el síndrome de piel escaldada estafilocócica, que sería por una diseminación hematógena de esta toxina. Realmente no es tan frecuente y cuando se da es más típico que sea en los lactantes,
porque también tendrían características, como voy a decir ahora, pues un poco de inmadurez renal, y por eso también se da más en pacientes con insuficiencia renal crónica, porque no van a conseguir eliminar bien estas toxinas exfoliativas, y también en los lactantes tienen el sistema inmune más deprimido, igual que los inmunodeprimidos, que no tendrían anticuerpos neutralizantes contra estas toxinas, y por tanto por eso es más frecuente en este grupo. Importante que suele empezar realmente como una especie de catarrillo y después ya acaba apareciendo el eritema, que como veremos ahora en fotos, suele ser primero periorificial y después intertriginoso, se acaba generalizando y ya da esa descamación. La mortalidad mucho menor en niños, una cosa también importante que en adultos. Aquí vemos pues, que el eritema suele ser primero periorificial y también en los pliegues, que acaban dando esas ampollas y al final acaba descamando toda la piel. El grupo de agudas por necrosis epidérmica simplemente las menciono porque son las más graves y quería dar dos pinceladas de estas patologías. Recordar el multiforme, que realmente, a diferencia de lo que vamos a ver después, por infecciones, sobre todo herpes simple o también incluso micoplasma y histoplasma, que la forma mayor afecta a mucosa y asocia síntomas sistémicos, y que las típicas lesiones son estas dianas, que suelen tener pues, dos anillos concéntricos y en el centro una ampolla. Una cosa también para diferenciarlo del otro grupo es que suele empezar en los miembros superiores, incluso afectando a palmas, y después ya se generaliza. Y en principio es autolimitado y no progresa nada más. Aquí podemos ver las típicas lesiones en diana y en la forma mayor cómo se afectan también mucosas. Y ya en este grupo de Steven Johnson y Lanet, que se diferencia un poco en el porcentaje de afectación corporal, a diferencia del anterior, pues sí que son reacciones adversas medicamentosas, no son por infecciones. Es típico que, a diferencia del otro, no aparezca tanto en miembros al inicio, sino en el tronco, y que el paciente lo suele referir también es dolor. Entonces empieza ese eritema en el tronco, se va extendiendo al resto de zonas y acaba dando ampollas con el desprendimiento epidérmico. Aquí hay que tanto que suspender fármacos como incluso utilizar ya terapia un poquito más agresiva. Aquí podemos ver algunas imágenes, incluso de la afectación tan grande que pueden tener algunos pacientes, la afectación mucosa también, incluso genital. Y así como un poco de diferencia entre todos ellos, recordar que el multiforme menor y mayor se produce principalmente por virus como el del herpes o micoplasma y demás, y otras patologías, y que se suele empezar afectando las extremidades. Y que una diferencia es que el mayor sí tiene afectación mucosa y como síntoma sistémico suele asociar fiebre. El otro grupo, pues recordar que suele empezar en tronco, que es por fármaco, y que en esos síntomas sistémicos pues suele haber linfadenopatías, hepatitis e incluso citopenia. Y ya en la NET incluso se asocia a veces nefritis. Y otra cosa que quería tratar un poco así para diferenciar, si vemos en un niño, pues este despegamento epidémico diferencia un poco la NET del síndrome de la piel escarlata estafilocócica que he mencionado antes. Una cosa importante es que este sí que es más frecuente en niños y que normalmente la descamación pues, es más superficial porque la toxina va dirigida hacia la unión entre los epidermocitos, mientras que en la NET pues la separación es más profunda porque es a nivel de la unión dermoepidérmica. Y aquí pues que las mucosas estarían afectadas y la piel escarlata estafilocócica no. Y ya las últimas que no vamos a ver como tal, simplemente menciona que en los niños la segunda causa más frecuente realmente es por factor externo, porque al final son muy propensos a realizarse quemaduras, también a traumatismos mecánicos, y esto va a hacer pues, que aparezcan estas vesículas y ampollas. Esto simplemente lo he traído para que veáis que esto es un mundo y que realmente hay un montón de patologías que me voy a dejar atrás y que incluso recién nacido tiene patologías propias, que simplemente quería destacar tres de ellas. Esto lo podemos obviar porque son todas enfermedades infecciosas, pero recordad un poco que en el lactante, cuando vemos vesícula o pústula, pues es muy típico que nos avisen porque pueden aparecer cuando hay predominio sinófilo el eritema tóxico neonatal, que ahora veremos fotos, y en neutrófilo la melanosis pustulosa neonatal transitoria. Entonces, este sería, realmente son muy parecidos, vamos. Lo que pasa es que el eritema tóxico, como digo, predomina el sinófilo y en principio no aparece el mismo día de nacimiento, sino a los 1 o los 2 días. Y la pustulosis, pues sí que aparece normalmente desde el nacimiento y suele afectar sobre todo primero la carita, sobre todo la barbilla, la frente y demás. Y todas estas patologías realmente se autorresuelven solas y no hay que darle más importancia, hay que tranquilizar a la familia. Y también recordar la agropustulosis infantil, que realmente no suele aparecer en el nacimiento como tal, sino a los 3-6 meses, y que van apareciendo brotes asintomáticos de estas lesiones en palmas y plantas, y nada, que al final en torno a los 3 años pues se acaba resolviendo solo también. Y lo que pasa es que tenemos que descartar que no haya una escabiosis asociada. A modo de conclusiones, pues la mayoría de estas enfermedades vesícula ampollosa podemos diagnosticarlas de manera clínica, que las más frecuentes en la infancia son las infecciones seguidas por las causadas por factores externos, que las más graves son las agudas con necrosis epidérmica, que las hereditarias aparecen desde el nacimiento y es importante que las diagnostiquemos bien para hablar un poco del pronóstico, y que las autoinmunes son infrecuentes y las que nos solemos encontrar son del grupo del pemphigoide. Y hay que recordar también que neonatos y lactantes pues tienen su propia patología. Esta es toda la bibliografía que he utilizado y muchas gracias.